Pues bien, este tema es un poco diferente. ¿Por qué razón? Por la simple razón que ahora vamos a ver cómo se llaman los catetos opuestos o cateto adyacente en un triángulo rectángulo. ¿Cuándo se llama uno cateto opuesto y cuándo le cambia de nombre de repente a cateto adyacente? Eso sucede en un triángulo rectángulo. Regularmente cuando nosotros vamos a resolver las funciones trigonométricas nos encontramos con ese dilema. Nos confundimos regularmente y no sabemos cuándo se llama cateto opuesto un lado y cuándo se llama cateto adyacente. ¿De qué dependerá? Ahorita lo vamos a aclarar. Y también aprovechando, ya que sabemos cuál va a ser cateto opuesto o cateto adyacente, pues aprovechamos para definir qué función a utilizar. Hasta ahí vamos a llegar. No vamos a resolver ningún triángulo rectángulo. Solamente queremos dejar bien claro cuándo se llama cateto opuesto y cuándo se llama cateto adyacente en un triángulo rectángulo, sus lados. Nótese que no estamos hablando de la hipotenusa, solamente estamos hablando de los catetos, porque ahí hay confusión. Estos cambian constantemente según la posición del ángulo. Vamos a iniciar explicando lo siguiente. Ahí está. Aquí tenemos un triángulo rectángulo. Observamos que en este triángulo, ahí tenemos el ángulo. Pues siempre, a partir de ahí, vamos a empezar a distinguir lo que es el cateto opuesto. ¿Y dónde se encuentra? Se encuentra enfrente de él. Siempre, en el sentido opuesto. En el sentido opuesto a ese ángulo agudo, de 46 grados en este caso, se encuentra siempre el cateto opuesto. Ahí está. Bien, enseguida es conveniente, yo les recomiendo identificar la hipotenusa. ¿Y cómo identificamos la hipotenusa? Muy simple también. Está donde está el ángulo recto, aquí, enfrente. Ahí está. Enfrente del ángulo recto se encuentra la hipotenusa. Si ya encontramos el cateto opuesto y encontramos la hipotenusa, pues por lógica el otro es el cateto adyacente. Ahí está. Bien, ahora ya tenemos identificados cuál es el cateto opuesto, cuál es la hipotenusa y cuál es el cateto adyacente. Pero, ¿cómo determinar qué función utilizar? También es muy sencillo. Observamos que el cateto adyacente no tiene nada. No tiene nada. Ahí está. Por eso lo quitamos a un lado. ¿Cuál tiene algo? Pues la hipotenusa y la incógnita, que es lo que vamos a buscar en este caso, el cateto opuesto, que tiene un valor de X, que es la incógnita. Bueno, quiere decir que si está involucrada solamente la hipotenusa y el cateto opuesto, bueno, aquí tenemos las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente. Y podemos observar que la única que coincide con hipotenusa y cateto opuesto viene siendo la función de seno. Por lo tanto, esa es la función que vamos a utilizar. O sea, ¿cuál función debemos utilizar siempre? Las que están involucradas. Me refiero en cuestión de los lados. El cateto opuesto está involucrado y está involucrado la hipotenusa. Por lo tanto, es la función seno la que vamos a utilizar. Ahí está. Bien, ahora vamos a suponer que vamos a resolver por el otro lado el valor de A. Quitamos la hipotenusa. Aquí cambian las cosas, porque ahora es el cateto adyacente y el cateto opuesto son los que están involucrados. La hipotenusa no tiene nada. Significa que el cateto adyacente y el cateto opuesto pues deben de corresponder, en este caso, a la función tangente. Ahí está. Es el cateto opuesto, cateto adyacente, la función tangente. Ahí la tenemos bien definida. Esa es la función que debemos utilizar. ¿Por qué razón? Porque están involucrados los dos catetos. El cateto opuesto que está aquí
y el cateto adyacente. La hipotenusa está ignorada en ese momento, no se le toma en cuenta. Bien, vamos a proceder a quitar ese otro. Ahí está. Vemos otro cambio. Ya ignoramos, ahora tenemos el cateto adyacente y la hipotenusa. Bueno, el cateto adyacente y la hipotenusa. ¿Cuál ignoramos totalmente? El cateto opuesto. El cateto opuesto no existe aquí como tal. Existe el cateto, pero no tiene un valor especificado, ni tampoco la incógnita. En este caso la incógnita está acá. Entonces hablamos que la incógnita mide, en este caso el cateto adyacente mide X, lo ignoramos. Es lo que se va a resolver utilizando ¿qué función? Pues en este caso, como son esas dos, adyacente e hipotenusa, pues corresponde a la función coseno. Ahí está. Bien, ahora vean lo que sucede. Si quitamos este ángulo, ahí está, de 46 grados. Bueno, ponemos el otro ángulo, observemos, 46 grados y 44 grados, estamos hablando de los 90 grados que corresponden a estos dos. ¿Sí? Bien, siendo así, ya tenemos el ángulo en este extremo. Vean lo que sucede con este elemento. Ahí está. Este elemento que antes era cateto adyacente, ahora es cateto opuesto. Observen, cateto adyacente pasó a cateto opuesto. ¿Por qué razón? Porque ahora estamos refiriéndonos a este otro ángulo. Recordemos que primero dijimos que el cateto opuesto siempre está en sentido opuesto, válgame la redundancia, a el ángulo al cual estamos haciendo referencia. Ya hicimos el cambio, antes era aquí, por eso el cateto opuesto estaba acá. Ahora está este lado, pues el cateto opuesto está acá también. Quiere decir que el cateto A es el cateto opuesto ahora, que antes era el adyacente. La hipotenusa sigue siendo la misma. La hipotenusa como tal sigue siendo la misma. Esa no cambia. Esa siempre va a ser hipotenusa. En cualquiera de los triángulos rectángulos, la hipotenusa sigue siendo el lado más largo de un triángulo rectángulo, pero también es el lado que está en sentido opuesto al ángulo recto. Y otra definición de hipotenusa es que es el lado donde en sus extremos están los dos ángulos agudos. Ahí está la definición de hipotenusa. Bien, continuamos. Ahí está el cateto opuesto y el cateto adyacente. Sabemos que el cateto adyacente no se toma en cuenta, pero lo quitamos. Ya que identificamos el cateto opuesto y la hipotenusa, pues el otro es el cateto adyacente en forma automática. Bien, pero nos damos cuenta que aquí lo desaparecemos. ¿Por qué razón? Porque no existe un valor que lo haga participar al cateto adyacente. Está totalmente ignorado. ¿Cuáles participan? Bueno, el cateto opuesto y la hipotenusa. Por lo tanto, aquí utilizamos la función seno. Bien, si cambiamos, ahora cambiamos los valores. Observemos que es el cateto adyacente y la hipotenusa los que están considerados. El cateto opuesto no está considerado ahí. No está considerado. Por lo tanto, en este caso utilizamos la función coseno, porque es el cateto adyacente y la hipotenusa. Bien, observemos, quitamos ese y ahora tenemos este otro. Observemos ahora que la hipotenusa no está considerada, la estamos ignorando, solamente tenemos el cateto opuesto y el cateto adyacente como los valores involucrados. Bueno, significa que vamos a utilizar la función tangente. Ahí está. Bien, muchachos, eso es todo por nuestra parte. Gracias por su atención. Hasta la próxima.